Bueno, muy buenas, jalocitos, ¿qué tal estáis? Por aquí os traigo un vídeo de, bueno, matemática discreta, pero no, bueno, no, en realidad todavía no estamos en matemática discreta, ¿vale? Vamos a poner las bases de lo que viene a ser la combinatoria, y para eso he cogido, bueno, vamos a hacer un vídeo de formulitas y todas estas cositas, ¿vale? Pero todavía no vamos a entrar dentro de lo que es la combinatoria de matemática discreta propiamente dicho, que es una combinatoria un poquito, por no decir, bastante más complicadilla, pero bueno, sirve para tener nuestras bases. Así que hoy vamos a aprender más o menos, bueno, más o menos no, vamos a aprender 4, entre comillas, formulitas que nos tenemos que saber para hacer ejercicios de combinatoria, ¿vale? Los vamos a dividir en unos cuantos grupitos, en este caso 2 grupitos, al menos es como yo me gusta ordenarlo, y es en el grupo de cuando influye, ¿vale? Cuando influye el orden, ¿vale? Cuando influye el orden, y cuando no influye, ¿vale? Cuando no influye, cuando no influye el orden, ¿vale? Bien, bueno, pues cuando influye el orden, tenemos dos casos muy diferenciados, ¿vale? El primer caso es cuando tenemos que los elementos pueden repetirse, es decir, cuando los elementos pueden repetirse, y cuando los elementos no pueden repetirse. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ahora vamos a llamar a, por ejemplo, n a los elementos. Y vamos a llamar a m, ¿vale? Vamos a llamar a m a, por decirlo así, los elementos, o digo los elementos, las agrupaciones o los grupos que contienen a n, ¿vale? Los grupos, ¿vale? En los sacos donde vamos a meter los elementos. Es decir, si nosotros tenemos 5 caramelos y dicen, ¿de cuántas maneras podemos meter 5 caramelos en 2 bolsas de caramelos? Bueno, pues las bolsas de caramelos serán m y los caramelos serán n, ¿vale? En el caso de que cuando los elementos pueden repetirse, ¿vale? Se le llama variaciones con repetición, ¿vale? Variaciones con repetición. Y en este caso, pues, cuando tenemos variaciones con repetición, los grupos de las bolsas o donde metemos los elementos puede ser un número que sea más grande o igual que los elementos que nosotros vamos a meter, es decir, si nosotros tenemos más sacos que caramelos, pues esta es una de nuestras opciones, y cuando también tenemos que los sacos o los grupos son un número más pequeño que los elementos que nosotros tenemos que meter, ¿vale? En cualquier caso nos iría bien este sistema, ¿no? Si vemos que influye el orden y que los elementos pueden repetirse, pues tendríamos esto. Esto se llama, o se pone, variaciones con repetición, ¿vale? De n con m, ¿vale? Y se calcula de la siguiente manera. n, ¿vale? Elevado a m, ¿vale? Sí, como podéis ver, mis n's tienen 2 y mis m's tienen 3 montañitas. Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Vale, en el caso de que cuando los elementos no pueden repetirse, va a ocurrir lo siguiente, ¿vale? Cuando los elementos no puedan repetirse, tendremos dos opciones, ¿vale? Una de estas opciones es cuando los elementos superen en número, ¿vale?, a los grupos donde los tengamos que meter, ¿vale? Y seguiremos esta fórmula, que son variaciones normales y corrientes, ¿vale?, que se le llama variaciones, ¿vale?, no variaciones, normal y corriente, de n y m, ¿vale? Y sigue esta formulita de aquí, n factorial dividido n menos m factorial, ¿vale? Esto ya lo veremos porque es muy sencillo, no hace falta acordarse de la fórmula, ¿vale? Pero es mucho más sencillo
cuando lo tenemos en el problema. Y luego tenemos el otro caso, ¿vale? Lo voy a separar así, como si fuesen cajitas, porque si no nos vamos a liar, por aquí, ¿vale? Y en el otro caso, ¿vale? Tenemos que tanto los grupos como los elementos que tenemos que meter en esos grupos, ¿vale? Son el mismo número, es el mismo número, ¿no? Creo que ya es hora de ir cambiando el rotulador, ¿vale? Esto se le llama normalmente permutaciones, ¿vale? Y las permutaciones se escriben de esta manera, con una P, ¿vale? En la calculadora ya veréis que también está esta tecla, permutaciones de n. También se le llama a veces variaciones de n en n, ¿vale? Y se corresponde a la siguiente operación, al mismo n factorial, ¿vale? Muy bien, y para acabar, tendremos cuando no influye el orden. Bueno, pues cuando no influye el orden, los elementos, normalmente, ¿vale? Ya veremos en matemática discreta que sí, que hay casos en los que influye el orden y todas estas cosas, los elementos no pueden repetirse, ¿vale? Los elementos no pueden repetirse. ¿Y qué ocurre cuando los elementos no pueden repetirse? Bueno, pues que también tenemos, lo voy a poner en este subapartado, que los elementos superan o igualan a los grupos donde los tenemos que meter, y esto se le llama, también es conocido como las combinaciones de m en n, de n en m, perdón, y se calcula haciendo la combinación de n a m. ¿Vale? Ya veremos en próximos vídeos, ¿vale? La operación de la combinación sin tener lo que hacer con la calculadora, ¿vale? Es una operación bastante sencillita, pero bueno, que no corresponde a este vídeo porque se nos ha alargado tremendamente. Así que bueno, espero que os haya servido el vídeo, creo que era un vídeo necesario para empezar a hacer combinatorias, así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos,